¿Quién dijo que el rugby es un deporte exclusivo de colegios privados y barrios acomodados? El juego de la pelota ovalada ha cargado tradicionalmente con esa mochila, pero en los últimos años viene entrando en lugares que hasta ahora eran impensados. En alianza con varios organismos del Estado, la Unión de Rugby del Uruguay está llevando esta disciplina a barrios de contexto crítico e incluso a cárceles de adultos y de menores. Pero además se trabaja en escuelas, se trabaja en liceos. ¿Qué son estas iniciativas? ¿Puede el rugby ser una válvula de escape y cambio en contextos de encierro y de violencia? Son algunas de las preguntas que se me ocurren y que voy a ir trasladando a nuestros invitados en los próximos minutos. Estamos con Sebastián Piñeirúa, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Buen día, Sebastián. Buen día, ¿cómo están? Y Alejandro Nieto, subcapitán de Los Teros, la selección uruguaya de rugby. Alejandro, también, bienvenido. Buenos días. Vamos por ahí, vamos por algo que yo mencionaba en el arranque. El rugby ha llegado ahora a escuelas y liceos públicos, a barrios de contexto crítico, incluso a cárceles de adultos y de jóvenes. ¿Qué es esto? ¿Cuándo toma fuerza esta movida que ustedes han estado impulsando? Bueno, un poco como te contaba recién, dentro de la Unión de Rugby, uno de los grandes objetivos que tenemos es un poco tu presentación, tratar de sacar el rugby de donde se inició, que si bien es cierto que se inició en los colegios privados y sobre todo de origen inglés, tratar de expanderlo un poco más, que cada vez más chicos jueguen al rugby. Ya eso ha quedado en el pasado, en los últimos, no te diría ni siquiera 10 años, tal vez mucho más, de repente en los últimos 15 años, ya 20 años ya empezaron otros clubes, no ingleses o más uruguayos, por decirlo de alguna manera. Pero igual seguía cargando, o sigue quizás sí, para mucha gente cargando con, no sé, el calificativo de deporte cheto, deporte sí, pituco. Sí, porque digo, como tú decís, de alguna manera, lo que ha pasado además es los equipos tradicionales, los que empezaron, siempre son los mejores, siempre son los que ganaban los campeonatos, entonces eran los que un poco estaban más en los diarios, en las noticias, en esas cosas. No, y además acá el fútbol es el deporte popular por excelencia, ¿no? Sin duda. Pero bueno, ya en los últimos tiempos, como tú decís, el rugby se ha tratado de expandir, trató de masificarse un poco más. Pasamos de tener en lo que eran los inicios del rugby 1.500 jugadores federados, hoy tenemos ya cerca de 15.000, ¿tá? Entonces el rugby ha crecido, a pasos agigantados y sobre todo ha crecido mucho en el interior del país, lo cual también eso nos cambió un poco el perfil porque, bueno, en el interior del país fue donde se empezó a trabajar mucho con escuelas, con intendencias, con eso, y después se fue trayendo un poco para Montevideo esa idea. Hay un programa que se llama Getting to Rugby, que es un programa que tiene fondos internacionales y que, bueno, Uruguay, una vez que entró al Mundial, ha entrado un poco en ese tipo de apoyos a nivel de la Federación Internacional, y bueno, y con eso... O sea, a la Federación Internacional de Rugby le interesa que en el mundo, en los distintos países, el deporte se extienda. Exacto, le interesan dos cosas, que el deporte se extienda y que el deporte se haga de hombres y de mujeres también. Entonces ha puesto, digamos, muchos fondos en ese aspecto y bueno, Uruguay no ha quedado afuera. Entonces una parte de este trabajo que ustedes vienen llevando adelante cuenta con apoyo, cuenta con recursos que vienen del exterior. Sí, sin duda que hoy por hoy los ingresos de la Unión de Rugby, los aportes del exterior del país son muy importantes. La Federación Internacional pone bastante dinero para justamente lo que ellos llaman desarrollo, que es un poco todo esto que estamos hablando, el rugby en las escuelas, en la UTU, en el interior del país, que no solamente implica que los chicos, traer chicos a jugar al rugby, sino también implica, por ejemplo, trabajar en el Instituto de Educación Física con los profesores. Logramos que haya una materia dentro de la carrera que sea rugby, entonces los profesores ya salen con cierta capacitación y eso hace que después puedan ir a dar clases a los liceos o a las escuelas o a los chicos. Hay una cantidad de formación de los docentes para que esto pueda ocurrir también. Paralelamente,
están desarrollando esto otro, lo que podríamos llamar una acción social del rugby. Sí, como tú decías, o sea, es como que hay dos programas y dos caminos bien marcados. Uno es el desarrollo, trabajamos mucho, como te decía, en las escuelas, y después tenemos lo que es el rugby social. Nosotros estamos convencidos que el rugby como deporte tiene muchos valores, o sea, todos los que estamos vinculados al rugby somos muy pasionales y muy hinchas de este deporte. Entonces creemos realmente que forma muy buenas personas, que te permite afrontar la vida de manera diferente y te fortalece en una cantidad de áreas. Y bueno, desde ese ángulo es donde vimos que puede haber una oportunidad para tratar de llevar eso a la sociedad, que está un poco más complicada, a los lugares donde la cosa está un poco más complicada, y ahí es donde metimos un programa de rugby social, que ahí tenemos unos convenios fundamentalmente con el Ministerio del Interior o con algunos municipios también de zonas de contexto crítico, y ahí es donde Alejandro está un poco trabajando con otro grupo de chicos y llevándolo adelante. Alejandro está metido en esta parte en particular. Sí, especialmente en rugby social. Rugby social le llaman ustedes. Sí. En pocas palabras, ¿qué es lo que buscan? En el área de prevención se busca transmitir valores y de repente mostrar un deporte nuevo y transmitir valores que capaz que en algunos chicos no están tan marcados, o por la falta de en el hogar o por el contexto en que se encuentran, y bueno, y de esta manera buscar que ellos tengan acceso a ese tipo de cosas que están muy buenas y que ellos van desarrollando con el deporte además. Y después del otro lado la parte de rehabilitación, que bueno, que el objetivo es un poco más, el primer objetivo es más inmediato. ¿Rehabilitación de quiénes? En cárceles. Son las dos partes, ¿sí? Una afuera y otra adentro. Exacto. Y ahí, rehabilitación, decías, ¿el objetivo es? No, el objetivo inmediato es el descanso y alejarse de problemas que puedan suceder en el encierro, y bueno, y obviamente buscar que en cuanto salgan tengan una impronta un poco más marcada de los objetivos que Sebastián hablaba recién, ¿no? De los valores que Sebastián hablaba recién. Hablemos un poco más a fondo de eso, de los valores y de cuál puede ser la utilidad entonces de este deporte en estos contextos. Creo que sobre todo la gente no vinculada al rugby, cuando lo mira de afuera, dice, este es un deporte muy físico, ¿no? Este es un deporte, ustedes lo marcan así, es un deporte de contacto. Puede vérselo como un deporte violento. Llama la atención que sirva para incidir en zonas con tendencia a la violencia. Llama la atención que sirva para prevención, llama la atención que sirva para lo otro, para rehabilitación. ¿Por qué? ¿Cómo interviene ese factor? Creo que es importante lo que tú decís y al menos queremos tener la respuesta. El rugby es un deporte que, como tú decís, es de contacto, puede ser visto como violento, pero es un deporte que tiene muchas reglas. Entonces, por ahí creemos que es por donde puede pasar un poco la explicación y el tema, y donde nosotros nos basamos en que puede ser muy útil. Profundicemos en eso. Lo charlamos, creo que contigo mismo, en ocasión del Mundial, ¿no? Pero vale la pena explicarlo. Claro, o sea, el rugby es un deporte donde las reglas están muy marcadas, son muy estrictas, o sea, y el principio de autoridad es como que no se cuestiona nunca. Entonces, digo, así como hay un referee en la cancha que siempre tiene la razón, independientemente de si la tiene o no, o si se equivocó o no, hay un capitán que es el líder del equipo y que todo el mundo respeta, aún si toma una decisión equivocada, desde el punto de vista técnico o lo que sea. Cuando no está el capitán, porque no está adentro de la cancha, está también el entrenador, y bueno, y así sucesivamente, como que el principio de autoridad se respeta mucho, las reglas están muy marcadas, y creemos que muchas veces eso es lo que terminan causando a las personas. Ustedes destacan, claro, por ejemplo, eso, ¿no? Que las decisiones del juez se respetan. Efectivamente se da que, en comparación con el fútbol, ¿las protestas casi no existen? Sí, es así. Es mucho más respetuoso en ese sentido, y además es un deporte que no existe la simulación. Obviamente todos vivimos en Uruguay, todos somos futboleros, como tú decís, todos tenemos más amigos que les gusta el fútbol que les gusta el rugby muchas veces. Y bueno, creemos que una de las diferencias, que lo hemos hablado con gente incluso que está muy vinculada al fútbol, con algunos dirigentes mismos, en el rugby y en el fútbol hay una diferencia muy, muy marcada, que es eso. O sea, en el fútbol a veces existe simulación,
entre los mismos deportistas, de repente sacar una ventaja porque incurrís al juez en un error, está bien visto, si te tirás, si te cobran un penal o si... Desde la picardía, la viveza, ¿no? Exactamente. En el rugby va todo por el otro lado, o sea, eso está, no solamente que está muy mal visto, sino que el jugador ni siquiera lo tiene incorporado y realmente no lo hace. O sea, es al revés, si te pegan, no sé, un pechazo y te tiran, enseguida te tratás de parar como para demostrar que no te pasó nada, y no es que te quedás revolcando para que al otro lo castiguen. O sea, es como que hay una diferencia sustancial en ese aspecto. Y hay más, ¿no? Ustedes hablan, por ejemplo, del desarrollo del autocontrol de la fuerza física. Sí, al ser un deporte de contacto, como tú decías, creo que es una ventaja para este tipo de valores, porque, como decía Sebastián, está todo muy enmarcado en reglas, y bueno, y te genera el autocontrol el hecho de que tú recibas contacto físico y la única manera que puedes hacerlo es dentro de las reglas. No hay otra manera, y otras maneras son sancionables. Y de hecho una sanción en este deporte es algo que a tu equipo, y ahí entramos en trabajo en equipo, que a tu equipo le podría afectar y mucho. No es un deporte es un deporte muy lineal, en el cual el que está mejor parado es el que tiene mejor resultado. No así capaz que en otros deportes, que bueno, que podés... ¿Es un deporte donde el equipo pesa más que en el fútbol, por ejemplo? Sin duda, sí. De hecho no creo que encuentren un Maradona en este deporte, no lo hay. Si bien hay muy buenos jugadores, pero no hay un Maradona. Todos tienen un rol y ese rol es muy importante para el equipo. Además, ustedes destacan, cuando hablan de los valores del rugby, destacan la costumbre del tercer tiempo. Vamos a explicar también de qué se trata. Sí, una vez, en realidad va todo de la mano, es una sucesión de cosas, porque el autocontrol lleva a que una vez que el juez pita, todo lo que sucedió dentro de la cancha ahí terminó. No hay casos de peleas afuera de la cancha, no suceden, porque el deporte lo enseña así, ¿sí? Está muy enmarcado. Una vez que termina, es costumbre saludarse, y es costumbre lo que tú decís, el tercer tiempo, que es un momento anecdótico para recordar las cosas que sucedieron. Se juntan los dos equipos. Sí, se juntan los dos equipos. Brindan. Sí, o se comparte. A veces hay cerveza, ¿no? Puede haber un montón de cosas, sí, pero principalmente es el hecho de compartir un momento. Generalmente lo provee el locatario, en el caso del deporte, de los partidos, digamos. Es compartir un momento y recordar anécdotas del partido, y bueno, y así crear lazos, ¿no? Exacto, y como tú decís, y lo bueno de eso, hablando del tercer tiempo, es lo que hablaba Alejandro, y que se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo recuerdo que tú ahora hacías mención al Mundial cuando me llamaste. Por ejemplo, cuando terminó el primer partido del Mundial, que Uruguay jugó contra Gales, y que, bueno, Gales estuvo ahí, o sea que él mismo lo vivió. Terminó el partido, estábamos en un ambiente súper profesional, en un país súper profesional de rugby, donde el rugby es pasión, como es el fútbol acá, y los jugadores de la selección de Gales, lo primero que hicieron fue invitar a los jugadores de Uruguay al vestuario, y en el mismo vestuario destaparon unas bebidas, algo para compartir, y se armó ahí el tercer tiempo. O sea, como que es algo que ya el jugador lo tiene incorporado, independientemente de si es una superestrella y vive de esto y es un profesional, o si es un simple amateur. Las tensiones que pudieran haber quedado entre los dos equipos, que muchas veces quedan, ahí aflojan de golpe, ¿no? Sí, sin duda. En el fútbol cada tanto se hace un tercer tiempo, pero es todo un acontecimiento, ¿no? Sí. Justamente porque es la excepción. Sí, sin duda. Sí, a ver, creemos que el fútbol también tiene muy buenos valores. Si no, somos deportistas antes que rugbyistas. Pero que no se les vaya la mano, que no coloquen el rugby como lo perfecto, lo máximo. A veces nos pasa eso, escuchamos y decimos, no, todos los deportes son buenos y todos tenemos hijos, y no todos nuestros hijos juegan al rugby incluso. Yo tengo hijas que juegan otros deportes y creo que son más que muy formativos también. Pero bueno, el rugby tiene ciertas características, tiene ciertas cosas que lo hacen un poco diferente. La gente en el rugby por lo general no cambia tanto de equipo, entonces el grupo se va manteniendo mucho más, tú extendés esa amistad con tu grupo más allá de la cancha, más allá de lo que dura tu carrera deportiva. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen que el grupo humano sea muy fuerte. Y eso pasa en todo el mundo, no solo en los países donde el rugby es amateur, porque el uruguayo es amateur, ¿no? Sí, pasa bastante. Cuando el rugby es profesacional, ¿se mantienen esas características? A ver, si bien existen, por supuesto, algunos cambios, porque es profesional, como tú decís, como decía Alejandro, se mantienen muchas esas características, porque, por ejemplo, el rugby no es un deporte donde, digamos, el jugador, por más profesional que sea,
termine transformándose en un Suárez o en un Maradona o en un Messi. Entonces no hay esas diferencias de salarios entre unos jugadores y otros, es todo mucho más uniforme, mucho más parejo. Es difícil que mañana a un jugador de la selección de Gales lo tienten y le paguen muchísimo dinero para irse a otro lado. No ocurren tanto esas cosas. O sea, sí pueden ocurrir, pero digo, son contados con la mano de los dedos los jugadores que puedan llegar a tener un interés desde el punto de vista, comercial o marketinero, por ponerlo en términos, y que migren mucho de unos equipos a otros. ¿Querías agregar algo, Alejandro? No, estaba escuchando atentamente, Sebastián. Seguimos en diálogo con Sebastián Piñeirúa, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, y con Alejandro Nieto, jugador de Champagnat. De Champagnat, exacto. Seleccionado de los Teros, subcapitán, ¿no? Subcapitán. Contanos a propósito de lo que se encuentran en el terreno, ¿no? Con pelota al medio de la esperanza, con estos acuerdos, con la NEP, con los municipios. Los Teros ya han concurrido a barrios como Marconi, Casavalle, Carrasco Norte, Malvin Norte, entre otros. Van para que los botijas, para que los jóvenes de escuelas y liceos se aproximen a este deporte. ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo es la reacción? Es difícil. Principalmente ellos lo que quieren es fútbol, ¿no? Ahí está. Apenas llegan. ¿Cómo los convencen de que tienen que pegarle a esta otra pelota? O mejor dicho, tienen que correr con esta pelota debajo del brazo y en algunas ocasiones pegarle una patada, pero solo de esa manera. No, lo que intentamos básicamente es que entren en contacto con esta cosa nueva que pica para todos lados. Y bueno, y a partir de juegos vamos incluyendo a todos. ¿Los conocen, por ejemplo? ¿Saben quiénes son los Teros? Algunos sí, otros no, la mayoría te diría que no. Ajá. Lo que sí que el Mundial fue un disparador que sí hizo que muchos chicos conozcan más el seleccionado de rugby. Pero como te decía, a través de juegos y bueno, cosas cognitivas, viste, que ellos vayan reaccionando, vamos haciéndolos meter en el deporte y bueno, y de a poquito van agarrando gustito. A muchos les gusta realmente y de hecho preguntan clubes y les recomendamos. Ajá. Y bueno, y otros simplemente participan, ya que no vamos a hacer un deporte de contacto en las primeras sesiones. Y bueno, y se divierten como todos, ¿no? ¿Pero cómo es? ¿Es obligatorio? ¿Es voluntario? No, uno de los programas que tenemos, que es en la Escuela de Oficios de Tacurú de Marconi, son totalmente voluntarios todos, y bueno, y ahí tenemos un grupo de más o menos 30 en lista, pero 15 de cada práctica más o menos, de chicos, chicas y chicos de diferentes edades, que van absolutamente todas las prácticas, y bueno, y ya se armó un grupito más parejo todo el tiempo. Estamos como avanzando en contenidos y en valores, y por otro lado tenemos los talleres con liceos, que vamos a recorrer 10 liceos este año, que les vamos a dar tres sesiones, digamos, de rugby con un tercer tiempo incluido. Y bueno, y ahí es un poco más una muestra. Ah, eso es una muestra, no es continuo el trabajo. No, si bien cerramos con un tercer tiempo la actividad, hay un monitoreo para que, bueno, el año que viene de repente poder seguirla. Y principalmente trabajamos con liceos que realmente necesitan de este tipo de actividades, ¿no? Y bueno. Pero siendo de esa forma, en esos casos el trabajo, siendo así, acotado en el tiempo, ¿deja huella efectivamente? ¿Qué impresión tienen ustedes? Sí, yo creo que sí. De hecho, tenemos, por ejemplo, te uso un ejemplo bien concreto. Estuvimos en Rincón del Cerro, bueno, y hubo chicos muy interesados que ahora van al Prado a entrenar rugby. Y bueno, eso es una alegría. Y de todas maneras, esos liceos todavía tienen contacto con pelota al medio. No es que los atacamos por el lado de rugby y se terminó, sino que siguen, y bueno, el programa transmite valores. Entonces, Pelota al Medio de la Esperanza maneja varios deportes. Muchos deportes, atletismo, fútbol, de hecho talleres de género, ataca por todos lados a los chicos, y bueno, entonces están estimulados todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Sebastián? No, con lo que tú esto lo mirás de costado, no estás metido estrictamente en esa línea. Exactamente, o sea, la Unión apoyamos mucho. Ale es como tú decías, un gran referente de la Unión porque es el vicecapitán del seleccionado mayor, y bueno, un poco lo que te decía recién de lo que es la jerarquía en el rugby, o sea que él ocupa un lugar muy importante y de alguna manera es quien nos representa a la Unión de Rugby en esta área. Pero nosotros lo seguimos y lo apoyamos, pero un poco el que está ahí al frente y en cancha es él. ¿Sí? ¿Cuántos son los que están en esta línea que podríamos llamar del rugby social? Somos dos, yo y Matías Benítez. Ah, básicamente dos. Sí. Y bueno, y tenemos el apoyo de otros profes de programa, ¿no? Ajá. No directamente de rugby, pero sí que nos apoyan todo el tiempo.
Y bueno, y vamos a los liceos y nos ayudan mucho los profesores de los liceos también de educación física, que cabe destacar, que van con los chicos, pues intentamos sacarlos del contexto en que se encuentran y los llevamos a una cancha de rugby, por ejemplo en la Rambla, o un campo deportivo, o al Charrúa, y bueno, y por ese lado atacamos todos los sentidos del chiquilín, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Ustedes notan, qué cambios notan en los niños o jóvenes que se involucran? Sobre todo, en esa parte me parece más interesante comentar sobre todo Marconi, la Escuela de Oficio de Tacurú, que son chicos capaz que con un poco más violentos a la hora de tratarlos, que tienen mucho contacto físico, entonces el cambio en estos meses ha sido notable, sobre todo en actitud frente al deporte y en su actitud en cuanto al compromiso grupal. Son chicos capaz que que tienen algunas carencias en el hogar, algunos sí, otros no tanto, y bueno, y buscamos roles para todos. Si bien algunos, por ejemplo, tenemos 2 chicas que no quieren participar, pero quieren ir. Entonces están ahí, tienen su rol, yo apenas llego les doy la lista para que la pasen, se suman a la ronda, nosotros comenzamos siempre con una ronda para sentirse parte del grupo y finalizamos de la misma manera. ¿Qué es la ronda? Es una ronda que estamos todos abrazados y bueno, y ponemos un poco el orden del día, por así decirlo, las cosas que vamos a hacer, y bueno, y resaltamos algunas actitudes al final de la ronda, ponemos ejemplos positivos y obviamente los invitamos a la siguiente sesión. Y bueno, y de esta manera buscamos roles para todos, y si bien te digo de todas las edades, ya por suerte estamos en una etapa de contacto, entonces podemos trabajar aún más cosas. Y bueno, y ¿Tienen vestuario, tienen equipamiento de rugby o juegan con la ropa que tienen? No, ellos juegan con la ropa que tienen, tenemos de la Unión de Rugby que nos ha dado ropa de rugby para que ellos entrenen, entonces bueno, evitar que se rompan sus cosas, pero igual no es lo que sucede que se rompan, porque en realidad el contacto no es tan real aún. Uh-huh. Estamos haciendo una fase introductoria, y bueno, y se ensuciarán, no mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es la división entre varones y niñas? Intentamos que no sea división. ¿Equipos mixtos directamente? Sí, tenemos un equipo, como te decía, somos más o menos 15 por práctica. Y intentamos que traten de jugar mezclados, obviamente respetando a las chicas y las chicas intentando hacer lo mismo que hacen entre ellas, ¿no? Uh-huh. Si bien a veces ellos se mezclan, pero... Eso es una cosa que a nivel internacional se usa mucho, sobre todo en las tempranas edades, hasta los 14 años, una cosa así. Se hace un rugby que es de menos contacto, más de pases, más como un juego, y se mezclan chicos y chicas y ese tipo de cosas. O sea, como decía Alejandro, esto es un programa inicial. Nosotros como Unión lo apoyamos en todo lo que podemos y estamos muy detrás del tema porque creemos que cumplimos un rol dentro de la sociedad haciendo este tipo de cosas. Pero el foco en sí de la Unión está mucho más en lo que es, como tú decías al principio, lo que son las escuelas públicas. Antes de que los chicos puedan caer en problemas, ver cómo darles actividades, darle deporte, darle una cantidad de cosas para justamente preservar un poco el ambiente sano y que el tiempo que esté ocupado, porque creemos que muchas veces lo que pasa en otros lugares es ese tiempo no ocupado y que te termina llevando por el mal camino. Y allí, en las escuelas públicas, en los liceos, en esa otra línea de trabajo de la Unión de Rugby que no está vinculada ni con la prevención ni con la rehabilitación, en esa otra, ¿cómo van encontrando el ambiente? Mira, la verdad que ahí lo encontramos muy bien, o sea, tenemos muchísimo apoyo. Nosotros hicimos porque también son acuerdos que tenemos, ¿no? Porque tenemos un acuerdo con la ANEP y con educación primaria, entonces hicimos un programa para 380 escuelas, que empezamos a poner el rugby ahí. Lo que hicimos fue, primero capacitamos a los profesores de esas escuelas, después les conseguimos materiales a esas escuelas, con convenios, como te decía hoy, que tenemos con el exterior, con la Federación Internacional, conseguimos materiales, y armamos un programa deportivo para esas escuelas, las apoyamos permanentemente, y los chicos empezaron a jugar al rugby. Más o menos hay 15.000 chicos en ese programa. 15.000 chicos de escuelas públicas y liceos están jugando al rugby hoy. Que están en ese programa jugando al rugby. ¿Estás contando todo el país? Estoy contando todo el país. Y está bastante, te diría que repartido, porque hay bastante presencia del interior del país. Ajá. Y bueno, y básicamente lo que se hace
es, como te decía recién, se hace un programa que va evolucionando a medida que el chico va creciendo y en donde el objetivo es que el chico termine a los 14 años vinculándose a algún club o que se terminen formando equipos nuevos. En el interior muchas veces se forman equipos nuevos. En Montevideo son más propensos a irse a clubes que ya estén formados. Uh-huh. Y la verdad que funciona muy bien. Es un programa que empiezan los chicos jugando en las escuelas, después tenemos como ligas de barrios, que lo que hacemos es tratamos de juntar 2, 3, 4 escuelas cercanas y tratar de hacer algunas competencias entre ellos. Los llevamos a visitar el Estadio Charrúa, permanentemente estamos interactuando para que vayan a ver los partidos de los teros. Uh-huh. A veces, también una cosa que está buena y que está funcionando muy bien es, y que lo empezamos a aplicar también hace este año para mejorar un poco el programa. Cada escuela tiene un padrino. Un padrino es una especie de ex-rugbyista, veterano, uh-huh, que va a la escuela, participa de la actividad, no de repente tan involucrado en lo que es la parte, digamos, logística de la actividad, pero sí está al tanto de todo y le da soporte a la escuela en el sentido de que está siempre a disposición para lo que necesiten. Por lo general tratamos de que sean personas que hayan jugado muchos años al rugby, entonces que tengan muy bien toda la parte de valores y que le den sustento un poco al profesor de la escuela que está trabajando o a los mismos chicos del área de desarrollo. La Unión tiene un área de desarrollo donde trabajan una cantidad de chicos y bueno, esos chicos son los que van tirando las semillitas en las diferentes escuelas. Son números interesantes estos que acabas de mencionar. Sí. Supongo que es bueno para el oyente, el que no está cerca de los deportes o el que no está cerca del rugby, tomar nota de ellos, ¿no? Porque se va a ir viendo esta mayor presencia del rugby en la sociedad uruguaya, ¿no? Sin duda. A ver, mira, te cuento cómo arrancó esto. Esto arrancó hace un par de años. Nosotros necesitábamos crecer. Obviamente que, como te decía, la Unión de Rugby recibe fondos de la Federación Internacional. Cuando fuimos al Mundial nos dijeron, bueno, nosotros estamos para apoyar, pero una de las cosas que tienen que hacer es tener más cantidad de jugadores. Uh-huh. Y ahí hicimos una especie no es que hicimos una estadística, sino que fuimos a buscar estadísticas que ya estaban hechas, sí, y nos dimos cuenta que más o menos, para que tú tengas una idea, en el Uruguay, entre lo que es la edad escolar, hasta los 14 años, 13 años, hay más o menos unos 380.000 chicos. Y de esos 380.000 chicos que hay, el 90% va a la escuela pública y solamente el 10% va a la escuela privada. En el liceo ese número sube un poco más, uh-huh, porque la gente a veces hace un poco más de esfuerzo por mandar al chico al liceo privado que a la escuela. En la escuela pública todavía se sigue usando mucho. Entonces, bueno, claramente nos dimos cuenta que si queríamos crecer con los niños teníamos que atacar la escuela porque el 90% de los niños estaban ahí. Y ahí fue donde empezamos a hacer un poco estos programas y empezamos a trabajar en ese aspecto. Este es un cambio que se va a notar, que está ocurriendo, capaz que silenciosamente para mucha gente, pero que va a terminar manifestándose, ¿no? Se va a ir viendo la matriz de los deportes uruguayos, va a ir cambiando, está cambiando. Enseguida, en el final, me gustaría ver algo más de esto y profundizar sobre todo en la experiencia de las cárceles, ¿no? El rugby en las cárceles, ahí voy a volver a charlar con Alejandro. La Unión de Rugby del Uruguay viene promoviendo este deporte en lugares hasta hace poco inesperados. Por ejemplo, escuelas y liceos públicos, escuelas de UTU, pero por otra parte lleva a cabo una línea de trabajo de rugby social dedicado a la prevención y a la rehabilitación. Por ejemplo, en barrios de contexto crítico, por ejemplo, en dependencias del INAU, por ejemplo, en cárceles. De estas dos actividades es que estamos conversando esta mañana con Sebastián Piñeirúa, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, y Alejandro Nieto, seleccionado de los Teros, subcapitán de la Celeste. Lo habíamos mencionado al pasar en la primera parte de la charla. A través de Pelota al Medio a la Esperanza, ustedes, jugadores de la selección, están metiendo el rugby en las cárceles de adultos concretamente, el CONCAR. ¿Cómo es esto? Somos un grupo de 6 jugadores activos, no somos todos seleccionados, estamos por suerte por varios equipos, que por iniciativa de hace 2-3 años de Carlos Manuel Arbolella, comenzó a ir un poco por
era un proyecto de su universidad, bueno, en fin. Y ese fue puntapié. Era un proyecto de investigación. De investigación, exactamente, de su carrera. Y ese fue puntapié, y bueno, y con Matías Benítez me llamó el año pasado y me dijo, mirá, sumate. Bueno, nos sumamos y ahí armamos un grupo de 6 con el apoyo de Pelota al Medio, a través de Agustín. Bueno, comenzamos a ir... Agustín, aclaro para los oyentes, es Agustín Iparaguirre, coordinador de Pelota Exacto. al Medio a la Esperanza, que anda por acá porque creo que trabaja cerca en el Ministerio del Interior, claro, y quiso venir a saludarlo justo. Sí, bueno, y ahí empezamos a ir, bueno, un poco más mejor armados, ¿no? Con un buen grupo de trabajo, materiales, proveídos de hecho por jugadores, por la Unión de Rugby, por jugadores, donaciones de jugadores de todo Uruguay. Y bueno, y ahora armamos un lindo grupo para ir a trabajar y bueno, estamos ahí 3 veces por semana. ¿Dónde concretamente? En la unidad número 4 de Santiago Vázquez, que es el Comcar Comgen. ¿Con cuántos presos trabajan? Este año el promedio ha sido de 280 mensuales. ¿Cuánto? 280. 280 presos. Sí. El año pasado fueron 400 mensuales, fue un bastante buen año, si bien nuestro objetivo es un poco más ambicioso. Este año vienen siendo 280 mensuales. ¿Cuántas horas por semana? Nosotros vamos 3 veces por semana de 10 a 4 de la tarde. Uh-huh. Si bien hay algunos días que son un poco menos el horario, porque bueno, por diferentes cosas que pasan dentro de la unidad penitenciaria, cada vez que suceden cosas se trancan las puertas y bueno, se hace un poco más difícil la actividad, pero me animo a decirte que los días fuertes son los lunes y los viernes, que sacamos entre 30 y 50 jugadores por práctica. Ahí están viendo nuestros oyentes, los que siguen la emisión en video por enperspectiva.net, están encontrándose con imágenes tomadas justamente en esas prácticas, ¿no? Ahí está, sí, esa es la zona de trabajo. Y bueno, y algunos días, como te decía, pasan cosas dentro del Comcar y bueno, se hace un poco más difícil que los internos puedan asistir, ¿no? ¿Qué dice la experiencia? ¿Cómo está siendo? Principalmente lo que más vemos o lo que más nos dicen los operadores, psicólogos y bueno, gente que trabaja ahí adentro, que el que participa de esta actividad se cansa, por lo tanto se aleja un poco más de los problemas, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, que él pueda alejarse de problemas ahí adentro que puedan suceder. Bueno, para empezar tienen una alternativa, tienen un motivo para salir. Exacto. Para estar al aire libre. Exacto. Una cantidad de horas por semana. Sí, ya somos caras conocidas ahí adentro y los internos que más lo agradecen son los que tienen más encierro, como tú decís. Uh-huh. Ven la posibilidad de abrir la puerta y bueno, y cuidan un poco eso. Entonces de esa manera se cuida la actividad con respeto y bueno, y ahí es nuestra área de trabajo, ganarnos su confianza y tratar de transmitir algunas cosas que pensamos realmente que pueden ser importantes. ¿Qué pasa con eso de la violencia latente? ¿Hay violencia latente en ese ambiente? Y el rugby tiene esa connotación de deporte de contacto, donde hay que administrar la fuerza, etcétera. ¿Cómo juega todo ese cóctel? Bien, lo bueno es que nosotros que vamos somos gente un poco más grande de lo normal, ¿no? Entonces, no, pero es tremendo porque les hemos preguntado a ellos y ellos dicen, mirá, nosotros en principio los respetamos por su tamaño, claro. Bueno, por suerte. No, pero no hemos tenido inconvenientes y... Pero entre ellos, ¿qué pasa entre ellos cuando juegan? Y nosotros, sucedió una vez o dos nada más que tuvimos un inconveniente de 2 piñazos que se pegaron, pero no fue más que eso. Y bueno, nosotros tenemos, como te decía, que hacemos lo mismo para iniciar la actividad que en Tacurú. Bueno, nos juntamos en una ronda todos. Se vio en alguna de las tomas se vio ese momento, ¿no? Ahí está, y ponemos los puntos más importantes en claro. Las cosas que hablábamos hoy, del autocontrol, de venir a la actividad y participar, de no ser una persona que sale solamente a caminar, y bueno, y que comenzamos juntos y terminamos juntos. Y bueno, y esa hay una parte física que es lo que creo que los calma un poco para poder iniciar la parte de rugby. Y luego la parte de rugby nosotros hacemos todo el tiempo hincapié sobre que es una situación normal de contacto y que ahí debería terminar, y de hecho cada duelo que hay termina con un saludo. ¿Hay tercer tiempo? Reafirmando el mensaje. No hay en las prácticas, pero sí, bueno, como te decía, el tercer tiempo es una consecuencia. En este caso no lo podemos hacer todos los días, pero sí nos juntamos y terminamos de la mejor manera posible, ¿no? En Argentina está el programa de Espartanos, de este estilo, ¿no? Sí, está. El rugby en cárceles, nació en 2009, parece que tuvo buenos resultados.
lo llevan a cabo jugadores profesionales, entre ellos de los Pumas, han dado clases, entrenaron a los presos. Nació un equipo, los espartanos, ¿no? De ahí, de las cárceles, nació un equipo de rugby, un equipo amateur que enfrenta a otros fuera de la cárcel. Y hay estudios a propósito de la reincidencia. Bajó la reincidencia entre aquellos presos que practicaban este deporte. Sí, Coco, que es, no me acuerdo el nombre ahora, que fue uno de los fundadores de Espartanos, vino el año pasado acá y nos dio unas charlas y nos aportó buenas cosas para nosotros poner en práctica. Y de todas maneras creo que es un poco más acotada, lo hacen participativo a un pabellón, entonces tú puedes trabajar siempre con los mismos nombres y reafirmando el mensaje. E inclusive tiene un pabellón propio, cosa que es algo espectacular, que les permite trabajar todo el día sobre el interno, no solamente en esa hora y media o dos de práctica. Hay normas que tienen que respetar dentro de su pabellón y bueno, eso hace que sea... Acá el sistema es distinto. Mucho más jugoso. Sí, nosotros, si bien tenemos una selección, que ahora te comento bien qué es, tenemos una selección de jugadores que hicimos, los internos van rotando, es una población muy grande la de Compen, muy grande. Entonces, y dado lo que te contaba hoy, que suceden cosas que bueno, de repente un módulo puede quedar trancado, bueno, vamos por otros módulos, no nos ceñimos a un grupo solo de trabajo, sino que vamos dando oportunidad a todos, y ya nos conocen y nos preguntan, che, profe, ¿cuándo rugby? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Y bueno, entonces, como te decía, vamos rotando un poco la población sobre la que trabajamos. Por lo tanto, esto de los resultados no es por ahora equiparable o comparable con lo que puede haber pasado con esa experiencia en Argentina. Ahí está, no, y nosotros buscamos con esta selección, que nosotros le dedicamos más tiempo, son personas que nosotros intentamos sacar todos los días, cada vez que vamos, y trabajar un poco más sobre contenido sobre ellos y charlar un poco más de la parte de valores para intentar este tipo de resultados, ¿no? Que de hecho hablábamos hace un ratito de un caso, Jorge Pajares, que salió y bueno, y hoy está en un club de rugby trabajando, haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, hay un grupo chico con el que sí trabajan de manera constante. Sí, hay un grupo de 20 jugadores que sí, que estamos todo el tiempo y por suerte se nos van porque comienzan a trabajar dentro de la cárcel. Eso es bueno, que tengan comisiones de trabajo, que los aleja del encierro, porque están casi todo el día afuera haciendo labores, van a estudiar, algunos quedan liberados, otros han ido a punta de rieles, que es un avance dentro del sistema carcelario, y bueno, por suerte los resultados, nombre a nombre, vienen siendo buenos. Se nos fue el tiempo, daría para charlar mucho más. Le pregunto entonces a Sebastián Piñeirúa, mirando hacia adelante, ¿qué queda? Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación, porque creo que lo que queda para adelante es un poco que el rugby trate de entrar a la sociedad, como decíamos, se haga un poco más popular, y para eso necesitamos el apoyo de todos, que se arrimen, que ayuden. Hay oyentes, incluso del exterior, que preguntan acá cómo hacen, qué pueden hacer para aportar. Bueno, a ver, lo más importante es ayudarnos a transmitir los valores que tiene el rugby en donde estén cada uno. Nosotros siempre decimos que el rugby amateur es el que nos termina salvando. El rugby en Uruguay es amateur siempre, ¿no? Prácticamente en todos los niveles. Y hay muchísima gente que está ayudando. ¿Y cómo ayuda? De esa manera, de repente creando una escuela de rugby, dedicándole un poco de tiempo al rugby, juntando gente en un barrio y transmitiendo valores. O sea, creo que esa es la forma de ayudar, transmitir los valores que el rugby tiene a un puñado de niños, ya es más que suficiente. Sebastián Piñeirúa, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, Alejandro Nieto, subcapitán de Los Teros, gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos. Bueno, gracias por la invitación. Y hasta la próxima. Gracias.